Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Desde la última vez que nos vimos aquí, hace ya un tiempecito, ¿verdad, Guillermo? Fran Pacheco. El mundo era otro. El de hoy, el que nos toca comentar, es otro. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, desde que Rusia entró en Ucrania, las cosas cambiaron. El mundo no es otro. O por lo menos comenzó un proceso que pone en desafío muchísimos aspectos que nosotros pues que creeríamos inconmovibles. La presencia del dólar a nivel mundial, todo el mundo comienza a decir comenzó el fin de la era del dólar, porque desde luego el problema es que a Estados Unidos ha utilizado el dólar siempre como un arma de guerra. No solamente como un elemento económico, sino como un arma de guerra. Y por lo tanto China, Rusia, la India están dispuestos a salir de ese patrón. El patrón dólar que fue el que se impuso en 1971, cuando Richard Nixon decidió que se abandonaba el patrón oro, se quedó con buena parte del oro del mundo que estaba en la Reserva de los Estados Unidos y devolvió dólares, es decir, devolvió papeles, papeletas. Y hoy el dólar es como la papeleta de Lili en el siglo XIX. ¿Sí? Lo que se llamó la papeleta de Lili, porque era una máquina imprimiendo papel, imagínese usted. Eso es lo que el dólar significa hoy a nivel mundial. Y Estados Unidos tiene un déficit de un 123% de su Producto Interno Bruto, como bien explicaba en estos días Elías de Acosta Mata. Significaría que para Estados Unidos superar ese déficit tendría que dejar de gastar un año entero y todavía le queda un 23% que resolver. Y eso no va a ocurrir, desde luego, nunca. Pero ese déficit se financia con dólares y eso hace que el dólar pues vaya perdiendo cada vez más valor a nivel mundial y se vayan devaluando los activos de las demás potencias que están nominados en dólares. Por esa razón Rusia empezó a comprar oro, China empezó a comprar oro hace poco y las principales potencias empezaron a comprar oro. ¿Por qué? Porque se olían lo que venía. Se olían lo que venía y que se ha acelerado con la cuestión rusa y con las sanciones contra Rusia, precisamente que han acelerado la salida de Rusia de ese patrón oro y que ha llevado al presidente Putin a exigir que sus recursos, petróleo, gas, sean pagados en rublo. Y bueno, la India está en eso mismo, China está en eso mismo, es decir, las grandes potencias están actualmente revalorizando sus monedas, dando a esas monedas el papel que ellas entienden que debe tener como parte de ese proceso de construcción de una multipolaridad que hasta ahora no la ha habido. El mundo ha estado dirigido por los Estados Unidos y hacia donde se digan los Estados Unidos es que había que ir, ¿no? Entonces eso comenzó a cambiar. Eso ha comenzado a cambiar. El mundo está hoy en una crisis seria. Comenzó la crisis con el COVID-19 en fines de 2019, 2020, 2021. Continúa la crisis del COVID-19 porque no la hemos superado totalmente y cuando no habíamos superado la crisis del COVID-19 llega la crisis que se provoca con la guerra en Rusia y sobre todo con las sanciones de los Estados Unidos contra Rusia, que todos los analistas de este fenómeno dicen, entienden y tienen base para afirmarlo, que no es solamente a Rusia a quien afectan estas sanciones, afectan también a Europa, terminarán afectando a Estados Unidos
y por lo tanto terminarán probablemente afectando al mundo entero o sin él probablemente. El mundo definitivamente después de esto no será el mismo y lo iremos viendo con el paso de los años. No sabemos cuándo termine la guerra en Ucrania, no lo sabemos. Puede terminar mañana, puede terminar en un mes, puede terminar en sabe Dios cuándo, pero el mundo será otro. Nuestro país, la República Dominicana, también es otro, de alguna manera, porque a nosotros nos afecta la crisis también, nos afectan las crisis. Aquí se magnifican las crisis, porque las crisis tienen mucho que ver también con los manejos locales de las crisis, porque en el manejo local de la crisis usted o la intensifica o la atenúa. En nuestro país no se ha atenuado, no se han tomado medidas para atenuar los efectos de la crisis mundial. Todo lo contrario, las medidas que se tomaron y que se siguen tomando son medidas que intensifican la crisis. Y desde luego, si usted quiere saber cuándo un gobernante, cuándo un equipo de gobierno, cuándo un gobierno es eficiente, cuándo es eficaz, cuándo sabe lo que está haciendo, es cuando está en crisis. Ahí es que usted lo va a saber. En la abundancia probablemente todo el mundo sale a flote, sale a camino. En la abundancia, en el tiempo bueno, en el de crisis es donde se prueban los dirigentes, es donde se prueban los líderes, es donde se prueban las organizaciones, los partidos políticos, es donde se prueba todo, es en la crisis. Hacia dónde usted la dirige, cómo usted la visora, la magnitud, cómo la atenúa, y aquí no se ha atenuado, se ha incrementado la pobreza del pueblo dominicano. En los últimos 2 años, la pobreza del pueblo dominicano se ha incrementado. ¿De qué manera? De 1000 maneras. Yo no voy a seguir por ahí porque quiero que mis compañeros Guillermo Ricard Calventi y Fran Pacheco pues también ofrezcan sus puntos de vista sobre estos temas. Bienvenido. ¿Qué tal, Ramón? Guillermo. Una de las consecuencias fundamentales de esta intervención de Rusia a Ucrania ha sido la inflación, la disparada de la inflación en todos los países. Estados Unidos con estas sanciones y Europa con estas sanciones terminan pagando, terminan asumiendo el costo de la guerra. Es decir, el estadounidense termina siendo afectado por estas sanciones que está poniendo Estados Unidos. El europeo termina afectado por estas sanciones que está poniendo Estados Unidos a través del alza de productos de primera necesidad. El estadounidense hoy está pagando más de $4 el precio del galón de la gasolina. De modo que lejos de, en un mundo globalizado desde hace 40 años, lejos de aplicar sanciones o querer aislar a un país, Estados Unidos o las grandes potencias pues han experimentado en este tramo el sabor de que tanto es afectada a Rusia y en este momento se está recuperando. Usted bien dijo que se ha revalorizado el rubro y se han dimensionado mucho más las exportaciones de Rusia, de gas ruso hacia Europa y hacia el mismo Estados Unidos, hacia la India, que ya ha propuesto comprar en rublos. Es decir, el mundo se está, y la introducción del yen, como lo ha propuesto el FMI, el mundo se está dirigiendo hacia una reorganización en términos económicos. Lo dijo el presidente Joe Biden hace unas cuantas semanas, y hay que ponerle atención a esas palabras del presidente de Estados Unidos, que no sé, me parece que es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos admite que lo que ha de venir es un nuevo orden mundial. Y aunque dijo él que Estados Unidos debe dirigirlo, creo que no habíamos escuchado, por lo menos admitir a un presidente lo inminente, que es un cambio de orden en términos políticos, en términos económicos, sobre todo en el mundo. Estas sanciones a Rusia, esta crisis
por la intervención de Rusia a Ucrania afecta sobre todo a países como el nuestro, dependientes de materia prima. América Latina está sumida ahora mismo en alzas en productos porque dependemos de materias primas. Y necesita entonces de gobiernos que den respuestas eficaces a esta crisis. Recientemente el Senado de la República aprobó en primera lectura la medida anunciada o el proyecto enviado a la Cámara de Diputados, que ya previamente había aprobado en 2 lecturas, la reducción a tasa cero para importación de 67 productos que se producen en el país, es decir, que el país tiene capacidad de producirlo, que hasta ahora se está produciendo, a pesar de que entrado este gobierno, digamos de agosto de 2020, empezó una desmontada, empezó a desmontarse los planes de licitación para productos. Recordemos que hasta 2020, hasta agosto de 2020, República Dominicana producía el 85% de lo que consumía y producía el 90% de lo que consumían los turistas. Y estamos hablando de más de 7 millones de turistas que llegaban en un año, si sumamos los que llegaban por avión y los que llegaban a través de cruceros, que hubo un buen desarrollo, un gran desarrollo del turismo de crucero de 2012 a 2020. La producción nacional, lastimosamente, además de que se ha quedado sin apoyo gubernamental, porque se frenaron definitivamente el programa de visita sorpresa, el principal aporte de gobierno alguno hacia el campo, a través de financiamiento verdadero, de formación de cooperativas, al productor, que le llegaban recursos para producir directamente, que no se quedaban solamente en palabras, en anuncios del presidente, de decir que durante cierto tiempo prestaría 5.000 millones de pesos a tasa cero a los productores. Ya sabemos que el 80%, como lo han denunciado de manera responsable expertos agropecuarios, personas que saben del tema, ya sabemos que más del 80% de esos préstamos fueron a parar a manos de grandes empresarios, no a los pequeños, no a los chiquitos. Hay un desorden planteado ahora mismo en términos de la importación, porque se ha suprimido lo que hacía la JAC, la Junta Agroempresarial, la bolsa para las importaciones, es decir, se importaba a partir de la necesidad del faltante. Es decir, el país está produciendo un 85%, lo que se va a importar es el 15%. Eso se suprimió y el productor nacional está al grito ahora mismo. Y recientemente vimos una protesta de manera enérgica en la feria ganadera del señor René Columna, un importante ganadero de la República Dominicana, que decía, bueno, este es el cambio que ha venido para la agropecuaria dominicana. ¿Quién se va a disponer a producir para perder su dinero? Durante el último año y medio, productores de cebolla de San Juan de la Maguana han perdido sus cosechas. Se están sembrando para que otro importe, y además importe con inflación, porque de donde se está importando no escapa a la inflación. Es decir, estamos importando inflación de otros países, pero estamos importando productos que están siendo protegidos por gobiernos de otros países. Digamos, Estados Unidos financia proyectos para la producción agropecuaria. Y este gobierno, en vez de financiar, lo que está dejando de percibir para beneficiar a grandes importadores de la República Dominicana o a nuevos importadores que, llegado al gobierno, tomaron como negocio, como no participan o decidieron no participar en el gobierno los ha beneficiado con concesiones para importar, pero también a grandes países exportadores, porque, como decía al principio, en la reacomodación de los mercados, pues las grandes potencias están buscando cómo llevar sus mercancías a otros lugares. Y República Dominicana resulta ser atractivo, un gobierno que está desmontando la producción nacional y que está apostando a la importación, pues un negocio tanto para aquellos como para los que están importando en la República Dominicana. Cerrando este tema, es lamentable, digo al final que es lamentable que la producción nacional, que los productores nacionales hoy estén
dejando de producir, estén viniendo a la capital a hacer cualquier cosa y se haya abandonado totalmente al campesino dominicano después de que habíamos logrado esa importante cifra de producir el 85% de lo que consume el dominicano, y esta situación de crisis internacional agravada por la pandemia, después por la intervención de Rusia en Ucrania y ahora por las importaciones que lejos de resolver un problema, como lo ha dicho la Asociación de Industria de República Dominicana, hay que ponerle atención a esas declaraciones, decirse a Almanzar, la vicepresidenta de esa entidad, lejos de resolver un problema, va a empeorar a los productores nacionales. Recordemos que como medida, el presidente de la República en enero del 2021, como medida para frenar el alza en el precio del pollo, anunció importaciones. Recuerdo que un domingo dijo, el miércoles el pollo va a estar a 50 pesos. No ha bajado de 70 y 80 pesos el precio del pollo. Tampoco va a garantizar eso en una situación tan volátil a nivel internacional, que los precios de los productos nacionales, los precios de los productos de consumo, porque sean importados, bajen de precio, porque de repente se disparan en los países también de donde vamos a importar. Estos 6 meses, si finalmente se aprueba como se prevé, que se apruebe en la tasa cero de aranceles para 67 productos, van a ser 6 meses de puro desastre, de debacle, y creo que va a terminar desmontando de manera definitiva la producción nacional en República Dominicana. Guillermo. Yo me alegra tener de alguna manera la posibilidad de fijarme en otras aristas, porque ni creo que el mundo sea otro, y mucho menos a partir de cuando tú lo has dicho, Ramón. No creo esto. Y sigue siendo el mismo. Y si en algo fuera a creer así, medio filosóficamente, sería en el eterno retorno y en el comportamiento cíclico, no solo de la economía, sino también de la política y en concreto también de las relaciones internacionales, es decir, de la guerra. La guerra. Estos son constantes que tienen un comportamiento en su interacción, en su conexión, tienen un comportamiento cíclico. Y siempre va a haber centro y siempre va a haber periferia. Y nosotros somos periferia. Y cuando digo centro y digo periferia, me estoy refiriendo a las metrópolis, a los imperios y a las pequeñas naciones que, como la nuestra, son parte de la geopolítica imperial. Porque muy bien se habla del problema de Ucrania, pero ¿desde cuándo tenemos el problema con Cuba? Porque los norteamericanos tienen 66 años bloqueando Cuba. Se habla de la guerra, pero actos de guerra, operaciones especiales militares, que no solo la de Putin o la de Rusia, que por cierto, ha cambiado todo esto tampoco, que usted agarra a los analistas más conspicuos y resulta ser que se refieren a Rusia o a la Federación de Estados Rusos o de Rusia, que son como 13, si mal no recuerdo, y le llaman Unión Soviética. Y hoy se vuelve a reponer o vuelven a usarse términos tan peregrinos como el de la maldad y la bondad. Es decir, estos son los malos y estos son los buenos. Esto es Occidente, que ya ni siquiera las Indias occidentales, sino Occidente. Y entonces, Occidente, ¿contra quién? O contra Oriente. Y vaya usted a ver lo que es Oriente, porque Oriente no son los eslavos, los pueblos eslavos que vendrían a ser los pueblos rusos, ¿verdad? No, son los turcos, son los chechenos, son los azerbaiyanos, son los chinos,
son los hindúes, son los afganos, son los pakistaníes, porque eso es Oriente o eso no es Oriente. Entonces de repente estamos en un Oriente y Occidente, lo nuevo y lo viejo. El dólar está en crisis de esa naturaleza, muy bien lo dijo Ramón, que bien podría decirse que el dólar es algo menos que la papeleta de Lili. Pero es que quien convierte desde el 71 en papeletas de Lili al dólar es la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, que afectó en una crisis inflacionaria que se llevó no solo a la economía americana, sino a la alemana, que la retrasó a pesar de todas las grandes inversiones. Con el tema de el monetario, porque Bretton Woods es el punto de partida. ¿Por qué es un punto de partida Bretton Woods? Porque la economía queda marcada por el triunfo de los Estados Unidos y la voluntad de que la Unión Soviética, sí, en aquel momento, no pasara de Berlín. Y por eso se divide Alemania en una de Alemania socialista y la otra Alemania capitalista, donde la esfera del influencia. Yo no creo que haya cambiado nada tanto, es lo que quiero decir. No creo que aquí no hayan pobres, yo creo que hay más pobres. Y el problema de esta sociedad en particular, podría hablar de la sociedad norteamericana, que también acumula una cantidad de pobreza espeluznante, descomunal. Pero los pobres nuestros no siguen siendo lo mismo que del año pasado. Exactamente, bueno, ahora hay más pobreza. Ahora los pobres no reciben los beneficios por más que se diga y se pinte y se compren las redes, que son tan importantes que cualquier gobiernito las puede comprar y crear una red, una burbuja inmensa, en donde ya aquí no hay pobres. El discurso de los partidos políticos ya no toma en cuenta la pobreza. No, el problema es el dólar, la inflación y los commodities y todo aquello. Lo que quiero, para fuñir un poco, como se dice, es que hay más cosas que son permanentes, que no cambian, que se rigen por la misma cosa. Es decir, nosotros somos una colonia norteamericana. Eso no ha cambiado. Cuba no lo es y está ahogada. Puerto Rico lo es y está ahogado. Venezuela no lo es y está cercada. México no lo es, entre comillas, y no le han dado un golpe de Estado a Andrés Manuel López Obrador de casualidad, porque todavía no han tenido la necesidad de cometer lo que han cometido en otros países. Y podría también hablar de El Salvador, podría hablar de todo lo que ellos entienden que es su área natural de influencia, América para los americanos. Porque no hay nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? América para los americanos. Es que cuando revisamos la historia de los Estados Unidos, en el 1837, es decir, con apenas unos años, 10 años después de la famosa doctrina Monroe, ahí había una crisis económica más espantosa que la que hay ahora. Y usted no se puede explicar la historia norteamericana si no es a partir de esa crisis. Entiéndase, explicarse la guerra de secesión y todos los acontecimientos que lo llevan a la guerra hispanoamericana de España, de toda su... y del robo o el secuestro de las independencias, como el caso nuestro, que no pudo desarrollarse como nación independiente, nada, porque los norteamericanos toman posesión de lo que finalmente ellos llaman el patio trasero. Ahora le llaman el delantero, porque como ya tú usas esto se ha cambiado, porque tú has cambiado mucho, unas medias con aguacate, que yo nunca había visto medias con aguacate, bueno, pues se usan ese tipo de cosas. Nosotros, esta crisis, y estoy de acuerdo con el término de crisis,
cobra valor la crisis. Sí, porque evidencian los verdaderos intereses de clases, de grupos económicos, nacionales y extranjeros, y todos con una especie de vengan que nosotros nos bajamos los pantalones antes de que ustedes lleguen y estamos listos. Porque eso es lo que es esto, cada quien jala para su lado. Entonces, ya usted ve que ya no hablan de pobres. Ya la pobreza no es un problema en este país. Todo lo que se estaba haciendo orientado desde la comunidad internacional y muy particularmente del proyecto de nación del Partido de la Liberación Dominicana, no, eso ya estamos en otro momento. Ya Rusia entró en Ucrania. Vaya usted a ver si Rusia que entrar en Ucrania es una operación militar. Va a cambiar el mundo. No, como no cambió el mundo la guerra que se le ha hecho criminal, genocida al pueblo sirio, ni ha cambiado el mundo la guerra que le tienen los judíos y los norteamericanos a Irán, ni cambió la historia, la guerra donde se desbarata, porque desbarataron a Irak. Desbaratado Irak. Ni cambió el mundo el hecho de que a Yugoslavia la partieran en cuántos pedazos. ¿En cuántos pedazos partieron? Y todo eso fueron operaciones posteriores ¿a qué? A la Segunda Guerra Mundial, posteriores a la caída de la Unión Soviética, a la caída del muro de Berlín. ¿Cuántos años hace de eso? No han cambiado las cosas. Las cosas siguen estando en el mismo punto. Aquí hay un gobierno que es un desgobierno, con una oligarquía temerosa de perder áreas de negocio porque le ponen sanciones y se comporta decentemente. Si abre relaciones internacionales, relaciones diplomáticas con China, ustedes tienen problemas. Están amenazados todos. Porque resulta ser que el libre comercio ahora se expresa no solo con las importaciones que tenemos que hacer, es que nosotros tenemos un acuerdo de comercio. ¿O no tenemos un acuerdo de comercio con los norteamericanos? ¿Y el de ERECAFTA? El de ERECAFTA. Entonces nosotros no podemos decir, aunque ellos protejan a su sector agroempresarial, nosotros no podemos protegerlo. Se nos prohíbe eso, mientras ellos sí pueden hacerlo y lo hacen. Entonces, ahora se está importando todo eso en detrimento de nuestros productores, pero no porque Rusia se metió en Ucrania, sino por el DR-CAFTA. Sí. Concluyo con esto diciendo, no ha cambiado nada, con excepción de las medias, que quiero que se le enfoquen, de mi querido compañero, de los aguacates. Aquí está el cambio. Aquí está el cambio. Medias con aguacate. Sí, media con aguacate. Mira, Guillermo, no ha cambiado nada, pero ha cambiado todo. Y todo cambia. Todo se mueve. Dice la canción de Cambia, todo Mercedes cambia. Sosa, cambia, todo cambia. Esa es la realidad. Lo que pasa es que algunos cambios cambian más que otros. Y hay momentos que son, como tú bien lo sabes, que son momentos de inflexión, son puntos de inflexión. Quiere decir, no hay retorno a la posición anterior. O podría haberlo en apariencia, pero no. Hay puntos de la historia en los que de ahí es hacia adelante que va la historia, es decir, va hacia otra cosa. Puede ser mejor o puede ser peor, porque tampoco hay que creerse siempre que es a mejor que va. No, siempre hay posibilidad de que las cosas empeoren. Esa es la realidad. Pero también, como todo, los partos son dolorosos. Todos los partos son dolorosos. Esa es la realidad. Es diferente la guerra que se ha desatado, que se está escenificando ahí en Ucrania, a la que se dio en Siria.
es diferente a la que se dio en Irak, es diferente a cualquier otra guerra que se haya dado antes. Es diferente. Yo no diría que sería muy diferente a la Primera Guerra Mundial, ni a la Segunda. No. Ni a la de Vietnam. Sí es diferente a la de Que Vietnam. produce Sí. el 71 norteamericano. Sí, es diferente. Porque fíjate tú, yo siempre he dicho, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, parió a la Unión Soviética. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? La Primera Guerra Mundial trajo como consecuencia muchas cosas, pero una de ellas fue el nacimiento de los soviets, el triunfo de la consigna de paz, paz, pan, paz y tierra en Rusia, con Lenin, en la Primera Guerra Mundial. Cualquiera diría, no, ahí lo que pasó fue lo que pasó. ¿Verdad? Sí, lo que vimos la Guerra Mundial, pero hay algo que ocurrió en medio de esa guerra que le trajo un cambio, pero un cambio cierto al mundo, que fue la aparición del primer Estado socialista, con la Primera Guerra Mundial. 1917, en plena Guerra Mundial. Pero ya habíamos tenido la Comuna de París, que es sin duda. Sí, pero es diferente. No puedes, pero no, sí, pero tú no puedes comparar la Comuna de París con la Primera Guerra Mundial, ni puedes comparar la Comuna de París con el surgimiento de una república socialista, la primera en el mundo, dirigida por Lenin, por Vladimir Lenin, que contradecía incluso los propios pronósticos de Carlos Marx, de que iba a ser en Inglaterra o en alguno de esos países muy desarrollados, donde sí había una clase obrera apoderada, etcétera, etcétera. No, surge en un país fundamentalmente agrario en muchísimos aspectos, como tú lo sabes, en un imperio, pero no era un imperio como aquellos imperios europeos. Hablemos de Inglaterra, que Marx la tenía tan... Pero lo importante es eso, es que de la Primera Guerra Mundial te sale el primer Estado socialista del mundo. Y de la Segunda te sale el segundo. Y te salen no sé cuántos más. No sé cuántos más. De la Segunda. De la Segunda. Es decir, mira qué es lo que está pasando realmente. ¿Qué es lo que va pasando? O sea, cada vez que hay un nuevo estallido de una guerra mundial de corte capitalista, lo que viene es un fortalecimiento del mundo contrario, en cierto modo. Porque de la Segunda Guerra Mundial salió triunfante la Unión Soviética y eso tuvo que reconocerlo Churchill. Incluso, no solo Churchill, tuvieron que reconocerlo todo. El papel de la Unión Soviética en la Segunda, hasta la serie de Netflix, que están tan sesgadas, muchos de esos documentales, reconocen el papel determinante de Rusia. Determinante de Rusia en la derrota de Hitler. Claro. O sea, eso no lo pone en duda nadie. Es decir, y Rusia en ese momento representaba no al capitalismo, no, representaba otra cosa. Es decir, estamos mirando esos dos momentos, tú sabes que son puntos de inflexión. No voy a comparar lo de Ucrania con la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero es en Ucrania donde se están templando, se están enfrentando los imperios. Y la misma OTAN. Ahora. La misma OTAN, es ahí donde están confrontándose. Contra la misma Unión Soviética. Claro, ahí es que están. Es ahí donde están convergiendo y es ahí donde se está discutiendo un problema que tiene el mundo ahora. Y es ahí donde Europa está mirándose a sí misma, dependiente de los recursos naturales de Rusia, del gas natural, del petróleo ruso, y eso la está llevando a una reflexión, pero además, o la tendrá que llevar en algún momento, quién sabe, pero además tiene que verse a sí misma como una entidad, Europa, que está siendo utilizada por los Estados Unidos. ¿Hasta dónde va a ser ese papel Europa?
O sea, hay una situación. Una corriente Hay una fraccionista situación. también de fraccionar Europa, es decir, irse saliendo como el Brexit. ¿Eh? Una expresión. Marine Le Pen es una expresión también de salir de la OTAN, de salir de la... Hay una situación y hay una decisión que no ha ocurrido ni con la guerra de los Balcanes, ni con la guerra en Siria, que sí fue un enfrentamiento entre Rusia también y las otras Sigue potencias, siendo. y sigue siendo. Porque la guerra está ahí. Claro, pero no se había dado ahí lo que se está dando ahora, que es la concreción de ciertos fenómenos, entre ellos el fenómeno monetario. Si tú vas a seguir usando tu moneda, que yo te lo he permitido hasta ahora, y me he adscrito al SWIFT, al código SWIFT, como un arma de guerra, entonces está bien, tú me sacas del código SWIFT y yo voy a ver cómo yo voy a resolver este problema, porque yo voy a crear mi propio código SWIFT ahora. Como sea, será más modesto, lo que sea, pero a mí me van a valorizar ahora el rublo. Fenomenología, ¿verdad? ¿Me entiendes? Sí, porque el código SWIFT es el código que permite hacer todas las transacciones a nivel mundial en dólar. En dólar. Y en las monedas que son convertibles al dólar. Entonces, si tú me niegas a mí mi presencia en ese sistema, pues entonces yo tengo que buscar la manera de resolver ese problema. Y eso lo están viendo también los chinos. Y lo están viendo los hindúes. Espérate, si cada vez que yo me muevo, tú me vas a pegar una sanción. Si cada vez que yo me muevo, tú me vas a acorralar y tu moneda me vas a sacar del código, etc. Entonces no, yo ahora voy a empezar a hacer mi propio sistema y eso no se había visto en la guerra de ningún sitio hasta ahora. Y eso plantea una nueva situación. Pero además hay una cuestión también que es parte de este fenómeno, que es monetario también. Es el problema de las criptomonedas, que hasta ahora se había visto como algo informal, como algo, espérate, eso es una estafa, eso es por aquí, eso es por allá. Resulta que hasta las criptomonedas están ahora siendo estudiadas. ¿Por quién? Por la Reserva de los Estados Unidos, que tiene parte ya del negocio, desde luego. Entonces, también los Estados Unidos está confrontando consigo mismo incluso, espérate, porque me están poniendo en una situación en la que pronto yo voy a tener que ver también, como lo decía Biden. Es decir, hay un nuevo orden, pero nosotros tenemos que dirigirlo. Bueno. Habrá un nuevo orden, pero nosotros tenemos que liderarlo. Es decir, se perciben como eso. ¿Tú conoces algún precedente de un presidente senil de un imperio como el norteamericano? Porque es que hay muchas cosas nuevas, no solo las medias de aguacate. Que hasta hace 10 minutos eran la única. ¿Usted me está entendiendo? Claro que los fenómenos se expresan con trueno, sin trueno, con lluvia moderada, con estos granizos, o de repente que nevó. Eso es fenomenología, ¿verdad? Fenomenología. Fenomenología es eso. Pero las cosas no solo son en las apariencias, por así decirlo, o cómo se evidencian. Hay muchas cuestiones nuevas. Lo que yo creo es que las estructurales, que se sostienen sobre la base del rol que se atribuye en naciones imperiales, como los Estados Unidos, con un anciano senil, a la vista de todo el mundo, que dice va a haber un nuevo orden, pero yo soy que lo voy a liderar, que fue lo que dijo. Eso fue lo que él dijo. ¿Por qué? Porque el nuevo orden para ellos significa reducir a la mínima expresión a Rusia para poder cercar ya no a Rusia, sino a China. Entonces, la geopolítica y la historia se entrelazan de una manera que lo que yo no creo que sea correcto, y esto para concluir ya, por parte mía,
que sea lo correcto suponer que están cambiando las cosas. No necesariamente están cambiando. Y no necesariamente el punto de inflexión alcanza su momento más álgido al principio, sino que quizás tenemos que esperar años para ver realmente cuál va a ser el punto más álgido. A eso es que me refiero, que hay cosas que son más constantes que los cambios, o más importantes que los cambios que se pueden estar operando por una o por otra razón. Pero no se puede dejar de ver que hay una intención marcada, clara, de reacomodación y de toma de liderazgo de ciertos países. Cuando vemos los países arábicos, los países de Arabia, diciéndole a Estados Unidos que no va a aumentar la producción de petróleo. Porque no pueden. No, y además está diciendo que otras monedas deben entrar al sistema. Además están en guerra con Senegal. No, pero lo que quiero decir es que hasta Arabia está viendo esa reacomodación y está intentando entonces tener mucho mayor participación en los negocios en el mundo, que ya no solamente con Estados Unidos, ni solamente lo que dice Estados Unidos. Los países se están reacomodando, el mundo se está reacomodando. Eso es constante, una vez tú arriba y otra vez tú abajo, pero es el mismo matrimonio, es la misma alcoba, ¿tú me entiendes? Es decir, claro, que hay un reacomodo, que es lo que tú dices, nos estamos reacomodando. Vamos a organizarnos. Sí, indudablemente, claro, los cambios toman tiempo, no puede uno pretender que va a ocurrir todo de un momento a otro, ni que los cambios van a tomar tiempo. Y nos van toca a todos al mismo tiempo. No, pero estamos en un momento clave, en un momento de inflexión, indudablemente, de la historia de la humanidad. Los pobres serán siempre los pobres, y la periferia será siempre la periferia por ahora, pero también la periferia habrá de tener su papel. Y es interesante, a propósito de la periferia, la América Latina, porque si hay algo ahora mismo a donde se podría estar poniendo la mirada, el foco, o debía ponerse el foco, es hacia América Latina, porque América Latina tendrá un papel importante que jugar en todo esto, en lo porvenir, indudablemente. En abono de lo que tú decías de Joe Biden, es verdad que hay alguna gente quiere ver en Biden a un líder senil. Yo no veo a Biden como un líder senil, aun cuando lo fuera. Biden encarna a una parte de la sociedad norteamericana y de la clase dominante de los Estados Unidos, y cuando Biden habla, está hablando esa parte de la clase dominante de los Estados Unidos, y ahí no hay posibilidad de senilidad. Esa clase sabe lo que tiene en sus manos, está dando síntomas de senilidad, indudablemente, pero no es Biden, es el sistema. Es el sistema. Es el sistema. Claro. Gracias por estar aquí en Ojalá en Tele Santo Domingo. Los esperamos por aquí.